Bueno, muchísimas gracias por venir. Les voy a presentar a un viejo amigo de la casa, joven amigo de la casa. Iván hizo su tesis de licenciatura acá en la facultad, es egresado compañero nuestro, y desde 2021 en adelante está haciendo su doctorado en la Universidad de Bolonia, convirtiéndose, ganándose un espacio más que merecido entre los expertos de AGN de baja luminosidad. Así que acá vamos a escuchar su charla, que arrancó cuando él era muy chiquito, y ya se está volviendo bastante grande en el tema. Así que los dejo. Bueno, hola. Eh, esta charla la di la semana pasada un poco en el congreso que tuvimos en Córdoba, con lo cual la adapté un poco, hice una introducción un poco más general. Pero bueno, la idea, si tienen alguna duda, me pueden interrumpir en cualquier momento, no es ningún problema. Y es un poco algunas cosas que estamos armando, estamos haciendo ya en Bolonia, pero en realidad medio que también con otra gente de otros lados, no necesariamente en Bolonia. La idea era arrancar un poco con la introducción de los núcleos de galaxias activas, un poco de cómo influencian eh, la evolución de galaxias y un poquito lo que sería el AGN feedback, que es uno de los mecanismos que se creen como los mejores para explicar esta influencia en la evolución de las galaxias. Seguramente esta imagen la conocen, digamos, es un poco el modelo estándar de AGN que fue muy famoso en los 90, tuvo muchísimos éxitos, pero que bueno, ahora nos está quedando un poco viejo. Y en este modelo, digamos, digamos, el AGN tiene distintas componentes, en donde tenemos el agujero negro supermasivo, el disco de acreción, el disco de acreción está muy cercano al agujero negro. Tenemos están estos dos puntitos acá, pero bueno, no se entiende muy bien cómo funciona eso, que es la corona caliente que produce rayos X. Tenemos las regiones de líneas angostas, de líneas anchas, y alrededor un toroide de polvo que puede bloquear la luz. Y además del disco de acreción, dependiendo si el agujero negro tiene spin y tiene campos magnéticos, puede o no haber un jet de partículas de sincrotrón, un jet relativo. Digamos que todo este sistema bastante complejo, que interactúa una de las cosas con otras, no es estático, pero digamos, a principios de los 90 y durante el 2000 y hasta ahora, es muy útil porque explica todo lo que es la fenomenología de los AGNs de acuerdo a la inclinación y al poder radio que puedan llegar a tener estos objetos. Como les decía, cada una de estas partes del AGN producen emisión en distintas bandas, y esto es lo que sería una distribución de energía espectral a través de, digamos, todo el espectro electromagnético, en donde distintas partes del AGN producen distinta emisión, que es lo que después observamos. Entonces tenemos que la parte del disco de acreción, que es la parte más interna, más cercana al agujero negro, produce este bump acá en el óptico UV, que también es conocido como Big Blue Bump, que es básicamente la suma de un montón de black bodies, porque se considera que cada órbita del agujero negro, cada vez más interna, tiene una distinta temperatura, más caliente, y se genera esta suma de black bodies. Después tenemos en la parte de rayos X, que es todo este bloque de acá, la corona que produce emisión en rayos X. Tenemos el toroide de polvo que absorbe todos estos fotones y los remite en el infrarrojo. Y después tenemos el jet, que produce emisión sincrotrón en radio. Y además de todo eso teníamos las regiones de líneas angostas y las regiones de líneas anchas que nos producen líneas de emisión, ¿no? Ahora bien, sí. Esta línea gris más. Esta línea gris es un típico espectro de una galaxia, o en particular una galaxia que forma estrellas. Es solamente de referencia, ¿no? Esto es lo que sería la sed. Sí, está bien. No lo mencioné. Esto sería la sed de una galaxia que forma estrellas, una Stardust.
en donde, fíjate que es muy fuerte en el infrarrojo, en el submilimétrico, y después hacia el UV y hacia altas energías no hay procesos que produzcan emisión. Es el medio, ¿no? Obviamente hay algunas Starbucks que producen por shocks, pero bueno. Hoy en día, esta visión del AGN estándar no puede explicar muy bien la cantidad de AGNs que se ven que están oscurecidos, ¿no? Que están tapados, que de algún tipo, que hay algo que les está bloqueando la luz que vemos. Entonces se empezaron a ver un poco más de que eso viene de la luminosity function, ¿no? Y bueno, de a poquito se empezó a pensar que, bueno, estos AGNs no eran solamente objetos raros, sino que eran una fase en la vida de una galaxia. Es decir, que todas las galaxias podrían haber pasado por un momento de AGN, que depende obviamente de cuánto material está entrando en el, disco, en el agujero negro supermasivo. Y además que el AGN, solo por el hecho de emitir toda esta radiación, genera cambios en la galaxia, ¿no? Principalmente, uno de los primeros cambios que uno pensaría es, bueno, el toroide no es fijo, cambia con el tiempo y ¿cómo cambia? Bueno, dependiendo, por ejemplo, de cuánta radiación se está produciendo a partir del disco de acreción y todos los procesos de la parte interna del AGN. Entonces, lo que antes debería tener un ángulo de uno, poner, por ejemplo, 56 grados, en donde todo lo que un observador acá no puede, no tiene la luz bloqueada, bueno, este opening angle puede cambiar si el AGN está mucho tiempo en actividad, ¿no? Porque barre todo ese material y lo que hace es que se pueda ver más fácil hacia adentro, ¿no? Ese es uno de los resultados de los últimos años que está bastante interesante, que justamente plantea que a partir de un valor de Eddington, que ahora voy a explicar bien qué es, uno podría empezar a ver, es más fácil ver el núcleo, digamos, el motor de un AGN. Y por otro lado, también los AGNs están adentro de galaxias, ¿no? Entonces, dependiendo qué tipo de galaxias estamos viendo, es si podemos ver o no ver AGN. Entonces, cuando uno habla de los cuásares, que son como los más luminosos, más famosos, de nada se empezó a encontrar que había red quasar, blue quasar, ¿no? Entonces era como que se empezaron a separar en dos grupos. Y hace poquito este trabajo muestra que también una galaxia que tiene mucha formación estelar puede bloquear la luz que uno ve del AGN. Entonces, no necesariamente el AGN está completamente independiente, sino que la luz que produce, que está bloqueada por el toroide y todo eso, bueno, después tiene que salir de la galaxia. Entonces, el medio interestelar puede bloquear mucho. Y esto es un efecto que se ve mucho a alto redshift, en donde las galaxias son más compactas, hay mucho más polvo y es más difícil que la luz pueda salir de ahí. Además de eso, tenemos lo que se llama el escenario de coevolución entre una AGN y una galaxia, porque se empiezan a encontrar un montón de relaciones de tanto la galaxia y su agujero negro supermasivo, y que hay vínculos bastante cercanos, ¿no? El primero, que es el más conocido, creo yo, es la relación de masas que se observa en el universo local. Es decir, acá tenemos la masa de los agujeros negros y acá tenemos la masa del bulge de la galaxia, ¿no? Que también esto correlaciona con más la cantidad de masa estelar de una galaxia. Y la relación es bastante estrecha, cruza bastantes órdenes de magnitud, y bueno, dice, bueno, los agujeros negros de la nada empiezan a tener una relación con la cantidad de masa estelar que puede llegar a tener una galaxia. ¿Por qué se da eso, no? Es una pregunta muy interesante, no tengo respuestas, es decir, hay algunas hipótesis, pero bueno, también lo que se ve es que en el universo más temprano, lo que se llama Cosmic Noon, a Redshift 2, 2.5, también la formación estelar tiene la misma forma que la acreción del agujero negro, ¿no? Si tomamos los valores medianos, ¿no? Entonces tenemos en azul acá la tasa de formación estelar, la densidad, ¿no? En un volumen de universo, cómo cambia con respecto al redshift. Y por el otro lado, en naranja tenemos cómo es la acreción de un agujero negro, es decir, cuánta materia entra al agujero negro. Y tienen la misma forma, ¿no? Hay un factor de escala acá, ¿no? Pero tienen la misma forma. Es decir, que los dos van creciendo al mismo ritmo.
Por el otro lado, tenemos que, si metemos todo lo que sabemos y lo ponemos en las simulaciones como Millennium o Eagle o TNG, esta sería como la luminosity function que encontramos si no metemos ningún tipo de feedback de los procesos físicos que conocemos. Ahora, si empezamos a meter el feedback de las estrellas, la parte de baja masa empieza a parecerse más a lo que se observa, y si metemos el feedback de AGN, no se nos forman estas galaxias gigantes que no existen en el universo hoy en día, de 10 a la 13 masas solares, y empieza a caer la función de luminosidad hacia los valores que conocemos. Entonces, de alguna manera, se tiene que frenar la formación estelar para que no tengamos estas galaxias muy, muy masivas. Hoy en día, uno de los grandes candidatos para frenar esta formación estelar es el AGN feedback. Entonces, ¿qué sería este AGN feedback? Bueno, por un lado es este ciclo autorregulado de cómo eyecto materia hacia el medio interestelar o hacia el medio intergaláctico y cómo también la puedo excretar, ¿no? Hay diversos procesos físicos en cada escala, ¿no? No es lo mismo en el ambiente cercano, el AGN, que en el ambiente intergaláctico. Pero en principio el feedback tiene este poder de poder expulsar materia a distancias de megaparsecs, ¿no? Y después existen otros mecanismos que hacen que esta materia pueda volver a entrar. Entonces es un mecanismo también que se vuelve a regular. ¿Cómo los vincula? Bueno, no quiero entrar en detalles, pero digamos, en la parte cercana al agujero negro están estos UFOs, que están muy de moda ahora, que no tienen nada que ver con los ovnis, sino que son estos ultra fast outflows, es decir, son outflows que vienen del disco de acreción, que tienen velocidades relativistas, y que estos producen outflows después en la escala de los kiloparsecs, y esto puede generar shocks y turbulencias en la escala galáctica. De estos dos, en general, uno habla de diversos modos del tipo de feedback. Uno que es el radiativo, que sería lo que uno más se encuentra en cuásares, es decir, presión de radiación empujando la materia. Y el otro que sería el más cinético, que sería más los jets empujando la materia, ¿no? Entonces está también siempre la discusión, si tienen tan energy driven o momentum driven, hay un montón de discusiones sobre esto. Yo lo digo como que hay diversos modos, en realidad hay muchos trabajos que también muestran que un AGN puede tener los dos al mismo tiempo, con lo cual no es que o trabajás en un modo o trabajás en el otro, pero bueno, los separamos en cajitas como nos gusta hacer para poder trabajar, para poder estudiarlos mejor. En particular, otro dato interesante, me parece que el modo radiativo es el que hoy está programado en las simulaciones que todo el mundo usa, ¿no? En TNG, en Eagle, el único modo de feedback que existe es el radiativo, no existe el cinético todavía. Porque todavía los procesos de cómo se disparan los jets no están muy, muy bien entendidos, entonces las recetas no funcionan tan bien. Y lo que se dice también es que los jets en general disparan la materia tan lejos de la galaxia que no importa, ¿no? Hay trabajos que muestran que sí, ahora ya les voy a mostrar después. Pero bueno, lo que se está discutiendo, me parece, hoy en la comunidad, la gente que hace las simulaciones cosmológicas, están tratando de meter recetas para meter el modo cinético, ¿no? Y para después entender mejor los resultados también de estas simulaciones. Bueno, esto es lo que ya les contaba antes, ¿no? De cómo el método radiativo empuja la materia, mientras que el otro la calienta a través de los jets. Sí, Si vos mencionás que esto es como un proceso, o es como una etapa, una potencial etapa, sí. que hay como un feedback vertical, esta etapa podría cambiar. Sí, exacto. Eso se llama duty cycle, que es lo que se postula de cada cuánto se prende o se apaga una G. Sí, sí. Digamos, si te tengo que dar un número, digamos, las simulaciones meten entre 10 y 100 megaaños, más o menos, como para decirte un número así. Pero sí, no, hay, digamos, depende un poco de cuánto material también esté disponible, y también depende de qué redshift, porque no es lo mismo la cantidad de material disponible a redshift 2 que ahora, ¿no?
Es decir, por eso ahora capaz que, cosa que no dije, que ahora los cuásares no son muy comunes, ¿no? En el universo local uno no encuentra cuásares, los encontrás cuando vas a reyes altos, ¿no? Porque también depende un poco de, bueno, la probabilidad de encontrar todo este tipo de actividad. El tipo de actividad tiene un pico, que bueno, se los mostraba cuando estaba la curva, ¿no? Que el mismo pico de formación estelar, ¿no? Cuando las galaxias más produjeron estrellas, que fue reyes 1.52, es más o menos el mismo pico de actividad de AGNs. Entonces es más probable encontrar un quasar en esos rayos. Sí. Sí. No tengo ni idea. Interpreto que lo deben toquetear. Sí, 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 sí. Y no creo que eso para estar. No, no. Vienen las restricciones, generalmente vienen más de modelos empíricos, ¿no? Para ajustarlo los parámetros que se ven en el universo. Sí. Hay algunas. Sí, las escalas, ¿en qué sentido? La escala espacial, de manera de una simulación de saber si agregó no material, es una receta. Sí, es una receta. Sí, sí, sí. Digamos, llega un momento que es donde está la última partícula del agujero negro y eso pasa a ser más agujero negro. Ahora hay mucho, se puso muy de moda las subgrid, ¿no? Como meter una otra simulación que simule con una grilla más chica la presión del agujero negro. Y ahí es donde la gente está metiendo la receta del modo cinético, porque bueno, en la subgrilla vos tenés la información del disco de acreción, el torque que puede hacer, el spin del black hole, y ahí podés lanzar un jet en la dirección que correspondería. Ya que sí. Será más fácil. Entonces, en las simulaciones del jet nunca fue incluido acá. No. Las simulaciones espectaculares que lo eso es radiativo, sí. A lo sumo que, sí, estoy hablando de las cosmológicas. Obviamente que en simulaciones hidrodinámicas sí está. Bueno, entonces, ¿por qué consideramos que es importante la acreción de un agujero negro? Bueno, por un lado, porque tanto la acreción como mergers es la única posibilidad de que un agujero negro gane masa, ¿no? Entonces, hoy en día no sabemos de dónde vienen los agujeros negros que encontramos ahora. Está este problema del ACID, que es que hace poco se encontraron agujeros negros de masa 10 a la 10, que son masas muy grandes comparadas con las que se pueden ver más o menos acá en galaxias masivas, pero Redshift 8. Entonces, ¿desde cuándo tuvieron tiempo estos agujeros negros para crecer hasta masas tan grandes en tiempo tan chico de la historia? Entonces, este tipo de... Esto es una papa caliente. Por el otro lado, es claro que cómo el agujero negro crece afecta de alguna manera a la galaxia y impacta en cómo la galaxia va después, por ejemplo, de generar estrellas, ¿no? Si hay material, no hay material, el material lo empuja y eso favorece la creación de estrellas o lo calienta y hace que no se produzcan estrellas. Entonces, en ese sentido, la acreción y el feedback están conectados. Entonces, para charlar un poquito de lo que vengo haciendo, voy a charlar un poco de la metodología que estoy usando, que es básicamente tratar de obtener las distribuciones de Eddington Ratios, y eso lo hago en general con SID fitting, y algunos resultados en una población de AGNs, y después me voy a meter un poquito más en la parte de low luminosity, que creo que es la más interesante, porque es la que está un poco más dejada de lado hoy en día. Para medir el Eddington Ratio, básicamente es el cociente entre la luminosidad volumétrica de la GN y el límite de Eddington, que es básicamente cuando la presión de radiación equilibra la gravedad, es decir, cuando por la misma presión que se genera de mis fotones que se generan en el disco de acreción, yo no puedo acretar más, como que es ese límite. Y para hacer eso, la luminosidad de Eddington depende directamente de la masa del agujero negro y la luminosidad de la GN puede venir por
usar alguna corrección volumétrica o de un análisis de la SED, ¿no? De la distribución espectral de energía. Acá tenemos un par más de SED de AGN, en donde tenemos en este eje un AGN que domina más sobre la galaxia host, ¿no? La galaxia host está acá en la línea gris. Y acá tenemos que, por ejemplo, para esta galaxia, el AGN domina completamente toda la parte óptica, UV y hasta infrarroja, mientras que cuando tenemos un AGN más débil, la galaxia es importante al menos en la parte óptica y en el infrarrojo. Y acá la parte de oscuración, que es básicamente cuanto más polvo le ponemos, y eso bloquea la luz del AGN. Entonces, la bloquea mucho, por ejemplo, en rayos X, en donde acá, por ejemplo, casi que todo esto es la contribución de la galaxia, ¿no? En rayos X, mientras que si tenemos un AGN más luminoso, pero también oscuro, recién nos tenemos que ir a bandas muy hard del espectro de rayos X para poder ver alguna contribución de la gen. Este es uno de los primeros trabajos que hicimos, que básicamente fue intentar estudiar una muestra de genes y las propiedades del AGN y de las galaxias host al mismo tiempo, ¿no? De la galaxia anfitriona al mismo tiempo. Lo hicimos hasta Redshift 2.5. Usando las técnicas de CD fitting. Para eso también tenemos que en algún momento definir, bueno, si esta galaxia está completamente dominada por el AGN, no puedo recuperar información de la galaxia anfitriona, y si esta galaxia está completamente dominada por la galaxia anfitriona, no puedo recuperar información del AGN. Entonces, de esa manera, limpiamos y nos quedamos con las secciones de que no estaban dominadas por ninguna de las dos, y nos pusimos a estudiar los parámetros que más nos interesaban, que era, por ejemplo, el Eddington ratio, la masa del agujero negro, la acreción del agujero negro, que viene a través de un proxy de la luminosidad, la masa estelar y la formación estelar. Y estudiamos diversos escenarios de coevolución para ver cómo estas galaxias evolucionaban en conjunto con el agujero negro. Pero la idea no es charlar de la parte de agenes, sino de la parte de low luminosity. Entonces lo que le quiero contar es que con esto nos descubrimos que teníamos un bias muy grande para solamente agarrar los agenes. No estábamos encontrando ningún AGN de baja luminosidad. Cuando me refiero a genes de baja luminosidad es cuando estoy hablando de que estos valores de Eddington son menores a 10 a la menos 3, ¿no? Entonces encontramos que esta parte estaba bastante bien en concordancia con otros resultados, pero la parte de baja luminosidad no teníamos información, no sabíamos qué estaba pasando. Y bueno, y ahí surge la pregunta natural, ¿qué es lo que pasa en esas tasas de acreción? Y ahí entramos en este universo de low luminosity gen, en donde la receta estándar del AGN no funciona. ¿Por qué? Porque el tipo de acreción no es tan estable, entonces se generan otras posibles soluciones a la acreción, y en particular teníamos lo que sería, por ejemplo, el disco de acreción, pero que en algún momento, mientras que este disco de acreción antes en un AGN llega hasta valores cercanos a la última órbita estable de un agujero negro, acá se trunca mucho antes, ¿no? Y eso está después rellenado por un ADAF, que es este Advection Dominated Accretion Flux, básicamente un flujo de materia que no está termalizada, entonces no sigue una temperatura estable, produce un montón de emisión no térmica, y que eso cambia completamente la sed de un AGN, ¿no? Además, la presión de radiación que generan estos AGNs hace que no se pueda ver la Broadline Region, la parte, digamos, las líneas anchas, y que también hasta puede que afecte de alguna manera el toroide, ¿no? Eso no se tiene muy claro hoy en día. Pero bueno, básicamente estos low luminosity AGNs entran en lo que sería un modo ineficiente radiactivamente, ¿no? No generan tantos fotones como si lo genera un disco de acreción que es muy eficiente. Sí. ¿Qué generan estos flujos? Bueno, eso es una gran pregunta. A ver, en principio, cuando vos tenés
materia que cae del AGN, ¿no? Al disco de acreción, sí, digamos, la materia tiene algún momento angular y cuando cae por el potencial gravitatorio del disco de acreción, empieza a generar este disco de acreción que se llama thin disk, ¿no? Que es esto que tenemos acá, que es la solución estándar al disco de acreción. Y como decía antes, ese disco de acreción está termalizado en cada radio, ¿no? A cada radio le corresponde una temperatura, ¿no? Porque se respeta la ley de Maxwell-Boltzmann principalmente. ¿Qué pasa? Y eso tiene un acercamiento que no se sabe muy bien, pero uno se estipula que está bastante cercano a la última órbita estable, y después de ahí la partícula ya cae directamente al agujero negro. Y la partícula se va frenando y va perdiendo el momento angular por la misma viscosidad del disco de acreción. En el ADAF, lo que pasa es que la partícula no necesariamente sigue estas distribuciones, ¿no? De Maxwell-Boltzmann, por ejemplo. Entonces, entra en un movimiento mucho más caótico y en principio hay viscosidad, hay un montón de cosas, pero la presión de radiación no hace como para que para que el disco de acreción sea fino, ¿no? Es como que es la misma solución que te da la materia cuando la cantidad de materia que entra no es mucha. Sí. ¿Puedes explicarlo de nuevo? Porque estos hadas de una persona con de más baja masa, de más baja masa. No necesariamente, porque el ADAS también es una solución para agujeros de alta masa, ¿no? Es decir, puedes tener la misma solución. Es más, justamente ahora tenía la SED que genera un agujero negro de, ¿cuánto es esto? Bueno, de 10 a la 7 casi, no, 10 a la 6, que es esto. Estos serían todos los black body que hablábamos antes, y estas son las diferentes soluciones de ADAS para el mismo agujero negro, ¿no? Pero esto también vale para 10 a la 9, ¿eh? Sí, sí, sí. Es decir, es distinta la solución. O sea, hay ajustes que por ajustes con nada para, por ejemplo. Sí, 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 sí. Bueno, por ejemplo, el agujero negro de la Vía Láctea tiene un hada. Eso está bastante bien estudiado. M87 también. El M87 es un agujero negro muy masivo, ¿no? Porque el disco de la galaxia tiene 10 a la 6. El M87 es bastante grande. Entonces, el ADAF también viene asociado con que si tenés un ADAF tenés más inestabilidad, más turbulencia y se pueden generar más jets. Viene un poco vinculado también a ese tipo de soluciones. Ahora bien, la física de los detalles, ecuaciones del ADAF, yo no las conozco. Digamos, yo no trabajo en eso. Sí, hay un montón de gente que lo sabe y lo hace muy bien y me genera esta sed a partir de las soluciones que son las que después yo uso para fitear en observaciones. Ahora bien, estas tres sed, por ejemplo, es el mismo ADAF con el mismo agujero negro, pero con diferentes tasas de acreción, ¿no? Entonces, fíjate que los Eddington van de -4 a -6, ¿no? Y los tenemos de acá. Este es -6, este es -5 y este es -4. Entonces, y que bueno, justamente esto lo que quería decir es que mientras que en el quasar la solución es la suma de todas las órbitas del black body, en el ADAS es la combinación entre todas cosas no térmicas, que sería sincrotrón, Bremsstrahlung y inverse quantum. Y eso te da este tipo de sets. Nosotros usamos para hacer el SED fitting, en general usamos Sigale, que es un código bastante popular, que tiene un approach semi-bayesiano. Pero lo que pasa es que, claro, ninguno de los modelos que estaban dentro de Sigale incluían la posibilidad de este tipo de set. Se encontraban solamente las que vienen de black bodies, ¿no? De suma de black bodies. Entonces, no íbamos nunca a poder hacer un ajuste de low luminosity con el Sigale que existía en ese momento. Hoy en día estamos trabajando y digamos, esto está bastante, que va a salir en los próximos meses, en un nuevo modelo para Sigale que permita ajustar la sed que se encuentra para low luminosity de la idea, en principio, es un approach que usamos la solución de NEMEN de 2014 de un ADAS, que ellos fitearon un ADAS para
entre 5 y 7 galaxias del universo local, y encuentran, como que te diga, un valor medio para HADAS que tiene más o menos esta forma que está en verde, ¿no? Esto que está acá en otros colores, en los planos de otros colores, lo separo porque son la longitud de onda en la cual Cigale trabaja con rayos X y la longitud de onda en la cual Cigale trabaja con ondas de radio. Que lo separo porque yo quiero hacer un modelo para la parte óptica e infrarroja. En principio, acá en rojo tenemos lo que Cigale fiteaba antes para un agujero negro, es decir, la suma del blackbody y del accretion disk que tenía antes en el código, y estas son las posibles soluciones que pueden llegar a tener ahora. Y este cambio acá es un parámetro libre en el ajuste, que básicamente es la posibilidad de que exista un disco de acreción truncado, porque lo que pasa es que el ADAF te da esta solución en la parte interna, pero en la parte externa siempre existe la posibilidad de que haya un disco de acreción truncado o no, y el disco de acreción es bastante eficiente en generar radiación, entonces puedes tener este bump en el infrarrojo, que es observable en algunas galaxias, como por ejemplo la galaxia de Sombrero, en donde se fitea como un disco de acreción que llega hasta cierto radio, y después está la solución del ADA. Entonces, en definitiva, en este cambio de semilla que le ponemos al motor central de la GN, pasamos de fotones, de un montón de fotones UV ópticos que estaban acá, que pasan a estar en la parte infrarroja. Y después también cambiamos el prior, que se usa en rayos X, porque esto es el modelo nuevo de Cigale, que usa también rayos X, que se llama Xigale, que básicamente en el modelo viejo usaba este alfa o X, ¿no? Que no entré en detalles, pero este alfa X es la relación entre rayos X y ultravioleta, que viene de la teoría, pero también viene de las observaciones, y que es la vinculación de cuántos fotones se producen en la corona y cuántos fotones se producen en el UV, en el disco de acreción. Y que hay relaciones muy justas y muy bien estudiadas, y se hace hasta cosmología con ese tipo de relaciones. Pero que si uno le cambia directamente la cantidad de fotones UV, bueno, no necesariamente hay que esperar que esta relación se mantenga. Hay un montón de evidencia que se debate mucho si esta relación se mantiene o no para los Low Luminosity GN, entonces decidimos no usarla y usar otras relaciones empíricas que existen entre los rayos X y el infrarrojo, ¿no? Está también bien probada para el régimen de baja luminosidad. Entonces, a partir de eso, lo que hicimos fue fitear 50 galaxias del universo local, que son bien conocidas por tener Low Luminosity GN, y que tienen muchos datos en el rayos X, y hay muchos trabajos que hacen muy buen fit en la parte de rayos X. Entonces, con estas mismas galaxias hicimos fotometría desde el ultravioleta hasta el infrarrojo lejano, y bueno, corrimos con los datos de infrarrojo y con los datos hasta el infrarrojo lejano, Cigale con este nuevo modelo, y encontramos, fíjense acá que está el histograma de los rayos de Eddington, y empezamos a encontrar que empieza a crecer muy grande a partir de -3 y llegamos hasta -7, ¿no? Que es básicamente lo que antes no estábamos cubriendo de ninguna manera. También, si quieren fijarse, las luminosidades volumétricas están entre 10 a la 38 y 10 a la 42, que es más o menos en donde esperábamos que esté el límite, porque en general, cuando uno habla de cuásares, pone un límite en 10 a la 42 ergios por segundo. Entonces, con estos resultados empezamos a decir, bueno, qué es lo que podemos extender de lo que existe para AGNs, para la parte de baja luminosidad. Lo primero que existe son las relaciones volumétricas, ¿no? Es decir, desde un punto de todo el espectro electromagnético, cuánto puedo decir para la luminosidad volumétrica. Y bueno, lo que hicimos fue, esta línea negra que ven acá es un trabajo de cuásares, ¿no? Y cuando empieza a hacerse punteada es todo lo que sería la extrapolación. Y nosotros tenemos, este es el ajuste para nuestros datos, para nuestras 50 galaxias, y está un poquito por debajo, ¿no? De ese dato. Y después, bueno, este es otro trabajo de Nemen, de los mismos 7 AGNs que ellos fitearon para el universo local.
El gran cambio que lo hacemos ahora, a diferencia, por ejemplo, de lo que había hecho Nemen en el pasado, es que Nemen mete todos estos 5 o 7 galaxias en el código para generar los ADAPs y de ahí saca las soluciones. Y eso computacionalmente es muy caro, porque vos tenés que resolver todas las ecuaciones de transferencia de los fotones. Nosotros acá estamos con un modo mucho más empírico, que es como se trabaja en general para hacer los catálogos de AGNs, y lo que nos permite a nosotros es hacer el fit para 50 galaxias o para 1000 galaxias todas juntas, ¿no? Porque lo que queremos más o menos entender es cuánta luz hay debajo de la curva, no necesariamente la forma exacta que tiene. Y con eso, obviamente, podemos generar también otros mapas, como por ejemplo este, que es el de el alfa o X. Perdón. Sí. Pero testearon, por ejemplo, Uno a uno, sí, sí, sí. Y va más o menos bien, sí, sí. Sí, sí, con las galaxias que existen algún estudio detallado, estamos dentro de los errores, ¿no? Con lo que nosotros podemos predecir de la luminosidad volumétrica, que es la que más nos importa, ¿no? Y después podemos hablar un poco de los regímenes de acreción, porque este es un plot que se usa mucho para explicar el régimen de acreción, porque estos puntos rojos de acá son los cuásares que se estudian, ¿no? Que están bastante bien estudiados y se entiende muy bien que era este alfa o X, que es la relación esta entre el UV y los rayos X. Y esta relación lo que dice es que cuanto más acreción tenés, es decir, cuanto más cercano a uno estás, el alfa o X va para allá, entonces la cantidad de fotones que uno genera vienen dominados por la Big Blue Gap, esta cantidad de fotones que se generan en las órbitas más cercanas de un agujero negro. En la parte de low luminosity, es decir, de Eddington menores a -3, no estaba muy bien claro, había algunos trabajos, pero usaban muchas extrapolaciones. Pero no se entendía muy bien qué podía pasar con la cantidad de fotones que uno generaba desde el rayos X, de la corona y del disco de acreción. ¿Por qué? Porque el disco de acreción puede estar truncado, puedes tener un hada, puedes no tener una corona caliente, o sí, no se entiende muy bien eso. Entonces, a partir de eso, lo que nos dice nuestro modelo es que hay un cambio bastante grosero con lo que sería la parte de cuásares de alta luminosidad, y a partir de acá empieza a ser mucho más constante, ¿no? Es decir, el ajuste tiene una pendiente, pero es muy chiquitita, y nosotros estamos yendo más por la línea constante en la parte de low luminosity. Es decir, que la cantidad de fotones que uno genera en el UV es más o menos la misma que generaría en los rayos X con algún coeficiente, ¿no? Porque esto no está en... Sí, 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 sí. Puede estar errado. No, no, sí. ¿A qué además asociaría ese sentido tan fuerte? Sí. Hasta que pero principalmente a la. No, el oscurecimiento no tiene todavía nada que ver, ¿no? Es más, el oscurecimiento es un problema que vamos a ver. En principio es solamente el cambio del régimen de acción. Es decir, que mientras, digamos, la solución que uno le tiene que poner a la semilla de fotones es diversa a la de los cuásares, ¿no? Y eso lo que te dice es que estos agujeros negros, cuando el agujero negro, el AGN, ¿no?, baja de la tasa de acreción hasta valores muy bajos, ¿no?, cercanos a la Vía Láctea, el tipo de agresión es distinto y no se comporta, no es que es la versión, porque en 2007 más o menos hay muchos papers que salen a decir que todos estos se comportan de la misma manera que los cuásares, pero de versión escalada, ¿no? Es como un mini cuásar. Y los tratan de poner en los planos fundamentales de agujeros negros. ¿Qué pasa? Nosotros lo que estamos diciendo es que, bueno, no necesariamente es así, porque el tipo de agresión. Capaz que el tipo de agresión de un cuásar tiene mucho más que ver con una binaria que con esto. Hoy, probando ser Sí, más corrido, sí. creo que es el No, eso es antes del oscurecimiento.
Para el oscurecimiento nosotros acá estamos aplicando la misma receta que para quasars. Es una hipótesis grande, ¿no? Pero bueno, al principio estamos tratando de empezar a modificar lo que es el motor central. Todo eso es antes del oscurecimiento, el motor central. Y después las recetas son las mismas. Igualmente, ya que lo mencionas, en la sede que nosotros producimos, el oscurecimiento nunca, la remisión de infrarrojos nunca es importante a través del oscurecimiento, porque el oscurecimiento, para producir después remisión térmica, necesitas mucho. Nosotros no tenemos tanto. Entonces, calentar el polvo con un fotón de 1000 Armstrong y un fotón de 10.000, no es lo mismo, no te va a dar la misma remisión. Y que está transparente, pero bueno. Y bueno, eso básicamente, la idea de eso es que va a servir mucho para entender la demografía de AGN, ¿no? Para empezar a hacer fit de 1000 o 2000 AGNs de baja luminosidad al mismo tiempo. Pero por el otro lado queda abierta la pregunta de cómo el feedback que pueden producir estos low luminosity afecta a la galaxia COSM. No cuántos low luminosities hay, sino cómo y si realmente afectan. Entonces, hoy les había charlado un poquito de AGN feedback y cómo podían impactar a través de vientos o de presión de radiación el medio interestelar y con jets, principalmente el medio intercluster, pero también un poco el medio interestelar. Y la parte de low luminosity, hay muchos trabajos, uno que me llama mucho la atención es el de Almeida de este año, donde a través de los vientos, digamos, hacen solamente el cálculo de cuánta energía puede poner un low luminosity EGN a través de los vientos, y que eso también puede mantener una galaxia con información estelar suprimida, ¿no? Como que si la galaxia ya pasó por la etapa de quenching, bueno, también puede mantenerla en esa etapa. Por el otro lado, sabemos que los jets que tengan baja potencia podrían quedar atrapados en la galaxia y eso calentaría el medio interestelar. Entonces, si vos tenés un jet de muy alta potencia, directamente pone toda la información, toda la energía, toda la materia en el medio intergaláctico, pero si es de baja potencia, no llega nunca a salir de la galaxia anfitriona. Para eso hay que agregarle un poquito de inclinación con respecto del AGN con el disco de la galaxia, ¿no? Y esto es una de las simulaciones en donde el disco de la galaxia está en esta dirección, el AGN está en esta, y se genera un desparrame de materia por todos lados que calienta mucho el medio interestelar. Y para eso está el caso de ejemplo de M58, que es lo que al principio con Vicky arrancamos para hacer para la tesis de licenciatura, que ahora lo cerramos un poquito mejor, y lo ponemos como un ejemplo de low luminosity feedback, ¿no? En donde sabemos que en el centro de esta galaxia hay una especie de bulge que más o menos tiene unos 2 kiloparsec, que está completamente caliente de hidrógeno molecular, y eso es raro, porque el hidrógeno molecular en general uno no lo ve en líneas de emisión, pero se puede ver si está entre un rango de temperaturas muy particular. Por el otro lado, en ese mismo Cocoon se nota que la formación estelar no es igual que en el resto de la galaxia, en los brazos espirales, por ejemplo, de la galaxia, y sin embargo la potencia, digamos, no hay suficientes fotones de altas energías para destruir las moléculas de polvo, ¿no? Entonces, la formación estelar está suprimida por otra cosa, que no es que no existen más las moléculas de polvo, sino que lo que nosotros creemos es que la principal hipótesis en este problema es que el jet de baja potencia está calentando el medio interestelar. Y como lo está calentando, no destruye las moléculas, sino que hace que las moléculas no se enfríen y no generen estrellas nuevas. Pero sin embargo, esta galaxia, además de tener un jet, está acá marcado en los contornos, también tiene un hada. Entonces también podría ser la otra solución, ¿no? Solamente que nosotros vamos por esta solución porque es la que podemos medir energéticamente, y menos del 1% de la energía del jet
puede explicar todo lo que nosotros vemos. Entonces, decimos, bueno, esta es la hipótesis más viable. Pero quedan un montón de preguntas abiertas de este objeto, que es básicamente, si las quieren leer, lo subimos en la semana pasada al Archive. Pero bueno, de todas esas preguntas abiertas, la mayoría las vamos a tratar de responder el año que viene, porque nos dieron tiempo en James Webb, nos dieron 17 horas para observar esta galaxia con 3 instrumentos de James Webb y para hacer un análisis muy en detalle de lo que está pasando en esta región. Esta región, para que vean, en rojo es H-alfa, en verde es el hidrógeno molecular y en azul es el ultravioleta, que lo que se cree es un cinturón de formación estelar justo en el centro. Esa es la única evidencia de formación estelar en todo el centro de la galaxia. Entonces, la resolución que vamos a tener esto, acá adentro, va a ser que cada píxel son más o menos 10 parsecs, con lo cual vamos a poder resolver todo este proceso de feedback con muy alta resolución y casi 10 parsecs, que es más o menos el tamaño de una nube molecular, ¿no? Entonces, casi que lo vamos a poder hacer para nube por nube el análisis. Con lo cual vamos a poder distinguir muy bien cómo afecta el ADA y cómo afecta el jet. Y este es el sumario. Básicamente, estamos tratando de entender cómo afecta la población de Low Luminosity AGN en el contexto evolutivo de las galaxias. Principalmente estamos tratando de generar herramientas que sirvan para hacer demografía de genes, y eso es el nuevo módulo de Cigale, que debería estar lanzado en el GitHub de Cigale para enero, más o menos. Y después tratar de entender cómo el feedback de low luminosity afecta a las galaxias, ¿no? No solamente cuántos low luminosities hay, pero cómo afecta. Y para eso tenemos el caso de ejemplo de M58, y también hay otros proyectos paralelos con los cuales tenemos colaboradores, como por ejemplo Reveal Low Luminosity EGN, son otras 7 galaxias que van a ser observadas con James Webb, y hay gente que está trabajando en las simulaciones hidrodinámicas de cómo los ADA afectan el medio interestelar, así que hay un grupo de gente que está interesada en esto. Para que tengan una idea, un agujero negro pasa la mayor parte de su vida como low luminoso. Entonces, por más de que cuando estén activos hagan mucho ruido como cuásares, capaz que el poco ruido que hacen cuando están inactivos o en una fase de menos actividad, tal vez puede impactar de la misma manera la evolución de galaxias.